Hoy vamos a tratar en este Shabbat. ¿Qué sigue? ¿Cuál es el mobiliario que sigue después de la menorá? La mesa de los panes. La mesa de los panes. Eso es algo maravilloso, esta enseñanza. ¿Por qué es maravillosa esta enseñanza? ¿Cómo empieza ese título en cada una de su palabra? En Shemot 25, versículo 23. Éxodo 25, versículo 23. ¿Qué nos dice? ¿Cuál es el título? Instrucciones. ¿Instrucciones para la qué? Para la mesa. Mesa, ¿cierto? Pero muchas veces nosotros nos enfocamos en lo que va sobre la mesa. Pero hacemos a un lado qué es lo que significa verdaderamente la mesa. ¿Ustedes saben qué significa mesa? ¿Para qué sirve la mesa? Donde uno sirve los alimentos. Donde uno sirve los alimentos. ¿Qué más? Esa representación de la mesa y los panes sobre la mesa, ¿ustedes qué creen que puede representar? Vamos a agilizar nuestro entendimiento, nuestra mente. Porque acá tiene que estar despierta para poder entender lo que Yahweh nos quiere hablar en el día de hoy. Y hoy va a ser una instrucción que va a marcar su vida, como lo ha hecho también con la menorá, con lo que lo ha hecho con el altar, la fuente de bronce, con el altar de bronce, como lo ha hecho con la entrada, con la puerta de la entrada. Pero hoy va a ser un día decisivo para cada uno de ustedes y aún para mi vida también, porque es una responsabilidad en la cual Dios nos va a entregar el día de hoy. Que esa responsabilidad teníamos que haberla asumido hace mucho tiempo. Pero si no la entendías, y si hoy la entiendes, pues bendito el Eterno, porque te está dando la oportunidad de poder entender verdaderamente qué es lo que anhela Él en tu vida, o qué es lo que anhela hacer con tu vida. Veamos y vamos a recordar una palabra, y esa palabra, no sé, pero siempre que estoy estudiando algo, siempre aparece esa palabra. Siempre el Padre me lleva esta palabra a Romanos 12. ¿Qué dice Romanos 12 en el versículo 2 y 3? No os conforméis a este siglo. ¿Qué más dice? Sino renovaos nuestra mente, dice, o nuestro entendimiento, o nuestro raciocinio. ¿A qué? ¿Para qué? ¿Para que conozcamos qué? Para poder conocer la buena voluntad de Yahweh, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, cuando nosotros vamos a ese texto, y precisamente ese texto lo vamos a ver al final, porque Dios necesita renovar. Y si nosotros no renovamos, ¿qué va a pasar? ¿Ustedes se acuerdan cuando aprendíamos de Og y Sihón? ¿Qué aprendimos con Og y Sihón? ¿Eran reyes de dónde? Reyes de los amorreos. O sea, era como una potestad en la cual se tenía que enfrentar el pueblo de Israel. Pero en Deuteronomio 30 o 31 dice, yo ya los he vencido, dice Yahweh. Yo ya los he vencido. Y entonces ustedes, ¿por qué siguen con lo mismo? En el mismo círculo, en las mismas costumbres, en la misma condición. Entonces Dios nos va a llevar hoy a que nosotros despertemos de ese adormecimiento en el cual estábamos. Y si tú lo entiendes hoy, de aquí en adelante vas a transformar tu mente y tu entendimiento, porque eso es lo que anhela verdaderamente Dios. Pero todo radica en algo que está dentro de tu corazón. ¿Ustedes se acuerdan cuando Dios mandó a hacer el tabernáculo? Él dio las instrucciones, pero después dio una instrucción también. Y les dijo, así como, dile a los hijos de Israel que ofrenden oro, plata, ¿qué más? Lino, piel de oveja, piel de
de cabra, de tejones. O sea, él dile al pueblo de Israel que traiga para la construcción de mi Mishkan. Pero hay algo que él dijo y dice, dile a todos aquellos de corazón puro, o aquellos que tienen una buena intención en su corazón para hacer las cosas. El que tiene la buena intención del corazón para hacer las cosas no necesita estar arriándose, sino simplemente las cogió y listo, vamos. Porque sabe quién es Dios y sabe quién es el Yahweh Jireh, el Yahweh Rafa, el Yahweh Nisi, el Shaddai. Ya sabe quién es. Si no lo hace es porque todavía verdaderamente no lo ha conocido. Entonces, Camilo, léeme Shemot 25, 23 al 30, por favor. Dice: harás asimismo una mesa de madera de acacia, su longitud será de 2 codos, y de 1 codo su anchura, y su altura de codo y medio, y la cubrirás de oro puro, y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor de 1 palmo menor de anchura, y harás a la moldadura una cornisa de oro alrededor, y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de la moldura para lugares de las varas para llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia y cubrirás de oro, y con ellas será llevada la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones, con que se libará. De oro fino lo harás, y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Ok, ahí que recibió Moshe. Instrucciones. Ok, instrucciones. Recibió unas instrucciones de otro mobiliario del cual iba a ser construido más adelante dentro del lugar ¿qué? Santo. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar este estudio. Dice, al entrar en el lugar santo, aprenderemos acerca del próximo lugar donde Yahweh comienza a cambiar a aquellos que confían en Él. Cuando tú entras al lugar santo, vas a empezar a experimentar una confianza verdaderamente en Yahweh. ¿Qué significa confiar? Está seguro. Ok. Confiar se expresa una idea de esperanza, dependencia y confianza. O sea que yo empiezo a tener una dependencia total de Yahweh, una confianza directamente en Yahweh. ¿Por qué hace eso Yahweh? ¿Y qué tiene que ver esto con relación a lo que leemos en Romanos 12? ¿Qué es cambiar nuestro entendimiento? ¿Qué es cambiar nuestra manera de pensar? ¿Qué es salirnos del sistema de este mundo? Cuando tú estabas en el sistema de este mundo, ¿en qué confiabas? El hombre. En lo que uno mismo podía hacer. Pero cuando uno dice confíe, cuando Dios le dice, usted entra al lugar santo, confíe en mí. Confiar en Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos confiado verdaderamente en Dios? Y dejamos que Él se encargue de todo. Que le diga, dicho, Padre, tú te encargarás de todo. Yo no sé, usted fue el que me envió. Yo simplemente voy a hacer tu voluntad. ¿Y qué pasa en ese momento? En la persona, en la mente. Es una de las grandes batallas que el ser humano tiene, ¿sabe? Cuando empieza Dios a darle como esos primeros indicios de conocerlo a Él. Pero si yo radico en mi necedad, eso quiere decir que yo no he conocido a Dios todavía. Si todavía dependo de lo que yo hago, yo no he conocido a Dios. Porque uno conoce a Dios cuando Él le dice, yo soy Yahweh Rafa. ¿Y qué pasa con el Yahweh Rafa? Que Él es nuestro sanador. Pero alguien que no ha sido sanado, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Lo conoce como Yahweh Rafa? Y eso ya lo hemos de pronto estudiado acá varias veces. Pero cuando le dice, tú eres Yahweh Jireh. ¿Cuántos han experimentado el Yahweh Jireh? Que Él es nuestro proveedor. ¿Sí lo hemos podido comprender? ¿Sí lo hemos podido experimentar?
hemos podido conocer a Yahweh con ese atributo, Sí. como el Yahweh Jireh, como el que yo no necesito, como dice la escritura, como cuando las aves se levantan y el alimento de ellas, ¿a dónde está? Ellas tienen que ponerse a trabajar para el alimento. ¿Mm? Entonces, ¿hasta dónde está la confianza del Eterno de nosotros? ¿Quiénes confían en Él verdaderamente? Entonces, ahí es donde empieza a haber una gran lucha entre mi mente y lo que Dios quiere implantar en tu corazón. Porque la mente, ¿qué pasaría si yo quito mi mente de mi cuerpo? ¿Qué hace la mente en mi cuerpo? Mi mente es la que le da órdenes al resto de mi cuerpo. Mi mente no puede decir, voy a jugar fútbol. Y eso lo vamos a ver ahorita. Y mi cuerpo dice, no, yo quiero nadar. ¿O sí les ha pasado? ¿Sí? Mi mente quiere una cosa y mi cuerpo otra. Tremendo. Dice por ahí. Vamos a seguir. Entonces dice que al entrar en el lugar santo, aprenderemos acerca del próximo lugar donde Dios comienza a cambiar a aquellos que confían en Él. Dios comienza a cambiar a aquellos que confían en Él. ¿Listo? Esta es el área de la mente o el área del alma. Esto nos dará el poder para ministrar, ya que es la mente quien la que le dice al cuerpo qué es lo que debe hacer. El cuerpo no opera separado de la mente, a menos que haya un nervio dañado. Ejemplo, el cuerpo se ha cortado de la mente. El cuerpo no puede escoger de ir a un lugar o a jugar fútbol si la mente le dice que vayamos a nadar. O sea, mi mente se va a jugar fútbol y mi cuerpo se va a nadar. ¿Cierto que no puede? Entonces una tiene que ser con la otra. Cuando se exhibe alguna conducta, fue su mente la que escogió esa conducta. O sea, cuando alguien tiene un comportamiento, es porque su mente es la que le está ordenando a su cuerpo que haga esa conducta. El recurso fundamental para la guía y la dirección de la mente se encuentra en el arca o en el corazón, la residencia de la palabra de Dios. ¿Dios a dónde fue que dijo que iba a escribir la palabra? ¿Sus tablas a dónde? En nuestro corazón y después en nuestra mente. Entonces, ¿mi mente puede hacer algo y mi corazón puede hacer otra cosa? No, las dos cosas tienen que estar alineadas. ¿Qué pasa si yo solamente tengo palabra en mi mente? ¿Y qué pasó con mi corazón? No, Dios dijo en la mente y en el corazón. Nos está ordenando Él. Que Él iba a escribir sus mandamientos. Por eso es que le digo, acá es donde nosotros como seres humanos tenemos que empezar a analizarnos. Porque tiene que ser un punto decisivo en el momento de su vida. Porque ¿qué hay en su mente o qué hay en su corazón? ¿Qué hay en las intenciones más profundas de su corazón? Si la palabra de Dios no está en su corazón, entonces la mente tiene que tomar su dirección de algún otro recurso. ¿Qué pasa cuando la palabra no está en nuestro corazón? Nuestra mente tiene que tomar otro recurso. La mente tiene que tomar otro recurso. ¿Y de dónde creen que se basa esa mente para tomar ese recurso? Cuando no está guiado por la escritura. ¿Sí lo estamos pudiendo entender bien? Les voy a leer. Si la palabra de Dios no está en su corazón, entonces la mente tiene que tomar su dirección de algún otro recurso. Y esos otros recursos son experiencias vividas o experiencias del mundo. O experiencias que yo haya pasado durante el transcurso de mi vida antes de conocer de Dios. Entonces mi mente está dependiendo de una experiencia, mas no de la palabra de Dios que está en mi corazón.
Dios ha colocado varios artículos en el lugar santo para enseñarnos acerca de esta relación entre el corazón, la mente y el cuerpo. El orden en el capítulo 25 de Shemot de Éxodo nos brinda el trabajo de Dios en nuestras vidas, después de que nosotros hemos recibido su misericordia basado en nuestra confianza en Él. ¿Sí lo estamos comprendiendo de esa forma? De la forma en cómo Dios empieza a operar. ¿Cómo Dios empieza a operar? De adentro hacia afuera. Pero basado sobre la confianza que tú tengas en Él. Si no hay una confianza en Él, ¿Él puede cambiar? No. ¿Cuántas veces le has dicho, Padre, acá estoy? No sé, lo que hablamos ahorita. Tú verás qué haces conmigo. Eso es confianza. Pero si yo, Padre, espérame porque no sé, como que confío, pero no confío hoy. ¿Sí? Entonces ahí es donde empieza esa lucha entre la mente y la confianza que yo tengo que entregarle verdaderamente a Dios para que Él empiece a cambiar mi vida. Antes de hablar del pan que es colocado en la mesa, notemos el hecho de que la mesa del pan de la proposición es construida bien similar a la misma arca. ¿Por qué es similar a la misma arca? ¿Cómo está construida el arca? Con madera de acacia. Madera de acacia. ¿Qué más? Recubierta en oro. ¿Qué más? Recubierta en oro. Recubierta en oro. Y tiene unos anillos y tiene unas varas para transportarla. O sea, es algo muy similar a cómo está construida el arca, que eso lo vamos a ver más adelante. Es hecha con la misma clase de madera y oro, solo con ligeramente más pequeñas dimensiones. Sin embargo, tiene la misma altura. Esta mesa es llamada Shulchan. Shulchan. S-H-U-L-K-H-A-N. Shulchan se escribe. ¿Cómo se llama la mesa? ¿Cómo se dice mesa en hebreo? Shulchan. Shulchan. La palabra en esta forma siempre es traducida al español como mesa. Su raíz verbal es shalak. S-H-A-L-A-K-H. ¿Cómo es? S-H-A-L-A-K-H. Shalak es el verbo hebreo de enviar fuera o simplemente enviar. Entonces por eso les digo que estemos muy pendientes, porque esto tiene que ver mucho con nosotros, con los que estamos en este lugar. ¿Qué tiene que ver la palabra Shalak con cada uno de nosotros? Según lo que significa. Que somos enviados. Que somos enviados, ¿cierto? Eso es lo que nos está diciendo ahí. Por eso tiene que ver mucho con lo que nosotros estamos haciendo en este lugar. Entonces la palabra shalak es el verbo hebreo, verbo que es una acción, ¿sí? Que significa enviar fuera o simplemente enviar. Esta palabra en griego es apostello. Apostello con doble L. A-P-O-S-T-E-L-L-O. Apostello. Que en español es la palabra apóstol. Pero ¿qué tiene relación la palabra mesa con la palabra apóstol? ¿Ustedes qué conexión creen que tienen esas dos palabras? Somos ¿Son apóstoles. enviados? ¿Será que tiene algo? Apóstoles o ¿Son enviados. enviados? Somos enviados. Somos los Somos costes en una enviados función de como enviados. apóstoles. Ok, pues vamos a ver. Están puestos encima. Vamos a mirar bien el contexto para poderlo entender. Por eso les digo hoy,
Dios está abriendo hoy el entendimiento de cada uno de nosotros. Es como si nos estuviera dando una instrucción el día de hoy. Hace 8 días nos dio una instrucción sobre la menorá, sobre la luz. Ahora somos luz, ¿cierto? Pero ahora está la mesa. Y vamos a ver qué relación tienen esas dos cosas. Dice, ahora, ¿qué tienen en común una mesa y un apóstol? Bueno, la conexión es muy difícil de ver y también nos da una idea de la comúnmente mal interpretada función de un apóstol. Pero vamos a aclarar ese punto. Dice, la cultura hebrea, al igual que muchas culturas, la mesa de la casa era el lugar donde la familia se reunía. ¿Es así o no es así? Allí los hijos aprendían del padre. Era en este lugar que cada hijo recibía palabras sustentadoras. O sea, ¿recibían el qué? El pan. ¿El pan de quién? De su padre. De su padre, de él. Exacto. En esa misma mesa compartía esta vida con amigos en hermandad. Esto nos lleva a las costumbres orientales y del Medio Oriente de no compartir la mesa con los enemigos. Allí se relevaba y compartía información. Vamos a ver, amor, ¿me ayudas ahí con Isaías 21, 5, 6? (21:5-6). 21, 5, 6. Miren, están preparando un gran banquete, están extendiendo alfombras para que la gente se siente. Todos comen y beben, pero rápido, tomen los escudos y prepárense para la batalla, los están atacando. Mientras tanto, el Adón me dijo, pon un centinela sobre la muralla de la ciudad que advierta a gritos lo que ve. Ok, vamos a leer en otra versión. ¿Qué dice en la suya el primero? Dice, ponen la mesa, extienden tapices, comen, beben. Levantaos, oh príncipes, ungid el escudo, porque el Señor me dijo así, ve, pon centinela que haga saber lo que ve. Ok, dice, pon la mesa y extiendan tapices. Estamos comprendiendo el uso de la mesa, ¿verdad? En ese momento entonces, ¿qué estaba haciendo? Preparen la mesa. ¿Qué se estaba refiriendo? Para recibir la instrucción. Dice, extiendan tapices, coman y beban. ¿Qué es esa expresión comer y beber? Llenarnos de la palabra. Llenarnos. Coman y beban, ¿sí? Llenarnos de la palabra de Él. Y después dice, levántense, oh príncipes, ungid el escudo. ¿Qué significa el escudo? ¿Cómo? La palabra. ¿Qué más? Cuando alguien levantaba un escudo, ¿qué significaba? Pensamiento. Sí, guerra. Exacto. Porque el Adón me dijo, ve, pon centinela y hágalo saber, haga saber lo que vea. O sea que en la mesa, ¿qué pasaba? Recibían la dirección para poder enfrentar correctamente la Ok, perfecto. David le pidió a Adonai que preparara mesa delante de él, aún en presencia de sus enemigos, sabiendo que el bastón y la vara, la Torá, lo confortarían. Aquí hay una palabra que precisamente yo se la compartí a mi esposa. ¿Y ustedes saben qué significa mismor? Mismor. ¿Sí saben qué significa? En algunas traducciones no se dice salmo, sino se dice mismor. ¿Pero por qué se dice mismor? Porque son como poemas. Y no a todos los salmos se les dice mismor, sino a algunos salmos. Entonces, la palabra mismor, M-I-Z,
M-O-R, Mismor. Mismor o Salmo 23, 4, 5, ¿qué nos dice? Mafe, ¿me ayudas con ese texto? 4:5. 23, 4, 5. Salmo 23, 4, 5. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu callado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Ok. Acá en esta traducción dice, en el 5 dice, preparas mesa para mí. Cuando alguien está en la mesa, ¿qué hay? Confianza. ¿Por qué hay confianza? En ese momento estaban en una guerra. ¿Y cómo así que se van a sentar a la mesa? Ellos estaban con el padre, estaban confiados. Porque en la mesa, como tú no le enseñabas, no se sientan sino los amigos, más no los enemigos. Exacto, sí. ¿Qué más? Dice aquí en el... O sea, como que me haces esa confianza delante de mis enemigos. Yo estoy tranquilo, porque Yahweh es el que pelea por mí. Entonces, dice aquí el 5, preparas mesa para mí, aún en la presencia de aquellos que me afligen. Unges completamente mi cabeza con aceite, tu copa me alegra con el mejor vino. Sea el escudo. El comer en la mesa del rey era compartir juntos como uno solo. Habían varios, pero todos compartían juntos como uno solo. En segunda de Samuel, amor, ¿me ayudas con el texto? Segunda de Samuel, capítulo 9, versículo 7 al 11, ¿qué nos dice? ¿Quién se acuerda de ese texto? Segunda de Samuel. Segunda de Samuel 9, 7, 11. No tengas miedo, le dijo David, mi intención es mostrarte mi bondad por lo que le prometí a tu padre Jonatán. Te daré todas las propiedades que pertenecían a tu abuelo Saúl y comerás aquí conmigo a la mesa del rey. Mefiboset se inclinó respetuosamente y exclamó, ¿quién es tu siervo para que le muestres tal bondad a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, el siervo de Saúl, y dijo, le he dado al nieto de tu amo todo lo que le pertenecía a Saúl y a su familia. Tú, tus hijos y tus siervos cultivarán la tierra para él, para que produzca alimento para la casa de tu amo. Pero Mefiboset, el nieto de tu amo, comerá aquí a mi mesa. Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. ¿Hasta dónde? Hasta el 11. Siba respondió, sí, mi señor el rey, yo soy tu siervo y haré todo lo que me ha ordenado. A partir de este momento, Mefiboset comió a la mesa de David como si fuera uno de los hijos del rey. ¿Qué pudimos entender de ahí? ¿Cuántas veces se muestra ahí la palabra mesa? 3 veces. La primera en el versículo 7 dice, al final del versículo 7 dice, y tú siempre comerás pan en mi mesa, dice esta traducción. Tú siempre comerás pan en mi mesa. En el versículo 10 también al final dice, pero Mefiboset, el hijo de tu amo, siempre comerá pan en mi mesa. Se lo vuelve a repetir. Y en el versículo 11, en el conciso B también dice, y Mefiboset sí comió a la mesa de David como uno de los hijos del rey. Entonces, el estar en la mesa o estar sentado en la mesa tiene un gran significado, ¿verdad? ¿Qué hemos aprendido? Que el estar sentado en la mesa es para personas. Duro. Que el estar sentado en la mesa es para personas que tienen, pues, digo, como ese privilegio, ¿sí? De poder recibir instrucción y aún confianza de parte del Eterno. Aún en medio de que, digamos, ahí pues los enemigos vengan a querer destruirlos, ¿sí? Sí. Pensamientos,
¿sí? Que quieran venir a destruirlo a uno. ¿Sí? Y en este caso igual como Mefiboset, ¿sí? Que digamos aún con la relación que pues él tenía como hijo de Jonatán, ¿sí? Y por la unión, por ese pacto de amistad y de amor que había entre Jonatán y David, ¿sí? Ahí se vino a cumplir acá en este caso con Mefiboset, ¿sí? Que pudo hallar gracia aún delante pues aún de David y todo para poder sentarse a la mesa con él. Ok. ¿Qué más hemos aprendido hasta ahí? De estar en la mesa. Es un lugar de honor. Es un lugar de honor. Ustedes recuerdan en Apocalipsis, es que no tengo el texto, dice que unos van a estar sentados en la mesa comiendo con Yeshua y otros van a estar afuera solamente batiendo sus palmas. Entonces, ¿cómo quieres ser tú? ¿En qué posición quieres estar? ¿Quieres estar afuera batiendo tus palmas? ¿O quieres estar a la mesa con el rey? En la mesa, ¿cierto? Exacto. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de siempre tener en nuestra mente. Hacer las cosas verdaderamente para que le agraden a Dios. Porque si busco agradarle al mundo, ¿qué va a pasar? Pues me voy a quedar ahí, en ese mismo círculo vicioso, ahí, y no voy a poder avanzar. Por eso es que hay muchos que en un tiempo están bien, primer mes, segundo mes, tercer mes, cuarto mes empiezan, y empiezan otra vez a dar la vuelta. Y así, y viven así toda la vida. 1, 2, 3, 4, 5 meses y otra vez vuelven y caen y otra vez se levantan un poquito y otra vez. Entonces están en un círculo que no avanza. ¿Por qué? Porque no ha experimentado verdaderamente una confianza en Dios. David envía por Mefiboset, el hijo de Jonatán, y le dice que él ahora comerá continuamente en la mesa del rey, como uno de los hijos del rey. Este sería el lugar donde David compartiría su sabiduría con Mefiboset, y aquí sería donde él recibiría el alimento. Cuando nosotros nos sentamos a la mesa, recibimos el alimento, ¿cierto? Pero no solamente el alimento que sacia nuestra hambre física, sino el que sacia mi hambre espiritual. Aquí entra otro punto, que era lo que hablaba Camilo ahorita, así como por encimita. Dice, si la mesa errónea fuera preparada, esto sería muerte y desesperación. O sea, hay dos tipos de mesas. Vamos a ver Malaquín Aleph, Primera de Reyes 18-19. Mafe, ¿me ayudas con ese texto? Primera de Reyes 18-19, ¿qué nos dice? Y Camilo me va buscando Mismor 69-22. Ahora convoca a todo Israel para que se reúna conmigo en el monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, a quienes Jezabel mantiene. O en otra versión dice, a los cuales comen en la mesa de Jezabel. Ah, entonces hay dos mesas. ¿En cuál mesa está sentado? Dice, sería la mesa errónea fuera preparada. Esto sería muerte y desesperación. La mesa de Jezabel no era un lugar para estar. No era un lugar para estar. Y era una trampa para aquellos. ¿Qué dice Mismor 69-22? Salmo 69-22. Dice, sea su cómvite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo. ¿Otra versión? 69-22. Sí. Dice que la abundante mesa servida ante ellos se convierta en una trampa y que su prosperidad se vuelva un engaño. Pero ¿hacia qué se está haciendo relación? Vamos a aclarar ese punto. El rechazo de la instrucción de Yahweh se encuentra en la contaminación de su mesa. No importa si es judío o es gentil.
Esto es para todos, como la entrada la tenemos todos, pues tanto para los judíos como para los gentiles, ¿qué pasa? Es la misma condición. Aquí no hay excepción. Cualquiera la puede contaminar, cualquiera se puede sentar en esa mesa de contaminación, o como lo leíamos en el texto anterior. Dice Malaquí 1:7, dice: ¿en qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Yahweh es despreciable? ¿Qué dice esa traducción, Mafe? Por favor, me ayudas. Malaquías 1:7. No mostraron su desprecio al ofrecer sacrificios contaminados sobre el altar. Malaquías 1:7. 1:7, ¿sí? Sí, señor. No mostraron su desprecio al ofrecer sacrificios contaminados sobre mi altar. Entonces pregunta, ¿cómo hemos contaminado los sacrificios? Los contaminaron al decir que el altar de Yahweh no merece respeto. Ok. ¿En qué pensáis que la mesa de Yahweh es despreciable o no merece respeto? Ahí la palabra es mesa. Malaquías 2:5-6, ¿qué dice, Mafe? Ahí enseguida. El propósito de mi pacto con los levitas era darles vida y paz, y eso fue lo que les di. De ellos se requería que me reverenciaran, y lo hicieron en gran manera, y temieron mi nombre. Comunicaron al pueblo la verdad de las instrucciones que recibieron de mí. No mintieron ni estafaron, anduvieron conmigo y llevaron vidas buenas y justas, e hicieron volver a muchas personas de sus vidas pecaminosas. Ok, ¿hay un contraste en lo que está diciendo en el 1:7 y en el 2:5-6? Claro, porque unos fueron los que se sentaron en una mesa contaminada. O sea, ellos mismos se encargaron de contaminar la mesa. Pero aquí hay un contraste con el 2:5-6, que es que mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temieran, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de la verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. El paz y en justicia anduvo conmigo, y en muchos hizo apartar de la iniquidad. Este mismo tipo de contraste es evidente en 1 Corintios 10:21. Amor, ayúdame a ese 1 Corintios 10:21. Y ahí nos lleva a que hay dos tipos de mesa, pero también eso nos quiere decir que también hay dos tipos de personas. Ustedes no pueden beber de la copa del Eterno y también de la copa de los demonios. No pueden comer de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. Ah, ok. Entonces, ¿eso qué sería? ¿Cómo sería una persona así? Tibio. Un tibio que tiene un pie en el mundo, como un pie adentro y otro afuera. O es o no es. O es blanco o es negro. Pero un poquito de aquí, del mundo, y un poquito de Dios, no se puede. Porque Dios es un Dios celoso. Yahweh ya ha servido su mesa y nos ha revelado esta mesa a todos nosotros a través del Tanakh. La mesa es donde el pan de la proposición tiene que ser colocado. No es una mesa ordinaria. Habla claramente del lugar escogido para que la verdad de Dios sea puesta. Es el lugar en donde el pueblo se sentaría naturalmente, pero el lugar donde los gentiles, hambrientos, lo arriesgarían todo para tomar las migajas que cayeron de allí, mucho menos sentarse y comer. Marcos 7, 27, 28, ¿qué nos dice? Marcos 7, 27, 28. Yeshua le dijo: primero debo alimentar a los hijos de mi propia familia, los judíos. No está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Es verdad, Adón, respondió ella, pero hasta los perros que están debajo de la mesa se les permiten comer las sobras del plato de los hijos. Ok.
Los apóstoles son llamados por Dios para ser portadores y vasijas del pan de Dios. ¿Apóstol qué significa? Enviado. Enviado. Ok. Entonces, son llamados por Yahweh para ser portadores y vasijas del pan de Yahweh. O sea que ahí ya hizo un contraste de una mesa literal. Ahora, ¿quiénes son mesa? ¿Nosotros somos mesas? Claro que sí. Por eso también está recubierta la mesa de oro y de madera. Porque hay una parte que natural, ¿sí? Hay una parte humana también en esa mesa. Pero también hay una parte que, ¿qué significa el oro? De santidad. O sea, en mi humanidad tengo santidad y puedo llevar el pan que da vida. Vamos a seguir. La palabra apóstol, ¿se acuerdan qué significaba la palabra apóstol también anteriormente en griego? Apóstol. Entonces, la palabra apóstol es simplemente transliteración griega para aquel que es enviado. Y ya. Aquellos escogidos y preparados por Dios son llamados para llevar el pan de vida a todos. Su misión es reflejar las instrucciones de Dios a aquellos que no la conocen. El término no es un título, sino un llamado. O sea, el término apóstol, o ¿cómo es en hebreo? Shulkan. Ok. No es un ¿qué? Un término, no es un título, sino un llamado. Entonces, ¿cómo se utiliza esta palabra? Esta palabra siempre le sigue al nombre del que es llamado y no le aparece como si fuera un título. Nunca es el apóstol Pablo o el apóstol Pedro, sino más bien Pablo el apóstol o Pedro el apóstol. Acá Camilo el enviado, Mafe, las enviadas. No la enviada Mafe o el enviado Camilo. Por eso dice que no es un título, sino es una acción a la cual fue enviado a hacer. Según Shemot, Éxodo 26:35, ¿qué nos dice Éxodo 26:35? Dice, y pondrán la mesa fuera de la cortina, y el candelero al frente de la mesa, al lado del sur de la morada de la presencia, y pondrán la mesa al lado del norte. La mesa del pan de la proposición debía ser puesta al lado del norte del lugar santo. La entrada del lugar santo estaba al este. Así es que eso quiere decir que cuando usted entraba al lugar santo, la mesa del pan de la proposición quedaba a su lado derecho o a su derecha. ¿La menorá a qué lugar quedaba? A la izquierda. Entonces tú entrabas, encontrabas la menorá al lado izquierdo y luego encontrabas la mesa del pan al lado derecho. Eso es algo literal. Según Shemot 25, 26, 28, la mesa tenía la misma localización de los anillos y las varas del arca. Esta mesa es formada con los mismos materiales del arca por igual. La fuente del poder para ministrar es hecha con el mismo material, como la fuente de poder para la regeneración y la reconciliación. El maná colocado en el arca era el pan de vida, nueva vida y vida regenerada. O sea, ¿qué hace Dios cuando nosotros nos acercamos a Él verdaderamente? Dice que regenera. ¿Qué es regenerar? Cambiar. Reconstruir. El pan de esta mesa será el pan sostenedor de la vida. Según el verso 29, había otros 4 artículos
para ser colocados en esta mesa. Los platos, las cucharas, los cubiertos y los tazones con los cuales verter. Los platos y las cucharas eran utilizados para contener el incienso y regarlo sobre el pan. Los tazones eran probablemente utilizados para las ofrendas del vino. Números 28:7, ¿qué nos dice? Amor, ¿me ayudas con ese 28:7? Números, Bat Mizbar, números 28:7. Junto con la ofrenda quemada presenten la ofrenda líquida apropiada de 1 litro de bebida fermentada por cada cordero y derrámela en el lugar santo como ofrenda al Eterno. Ok. Estos eran artículos prácticos para la mesa. Vale la pena notar que cuando Yahweh, Dios, nos llama para hacer vasijas de su palabra, Él nos da todo lo que necesitamos para llevar a cabo su llamado, aún las más pequeñas, en los más pequeños detalles. Los sacerdotes no necesitan llevar nada consigo, ya que Dios ha preparado todo preparado todo lo que necesitamos. La primera cosa que Yahweh escoge revelarnos de su diseño acerca del lugar santo es la mesa del pan de la proposición. Cuando usted por fe recibe la palabra de Dios que da vida de la forma que es representada en el arca, entonces Yahweh le lleva hacia esa palabra sustentadora de vida, como es ilustrado por el pan en el lugar santo. O sea, la mesa que representa y el pan que representa. Es lo que sostiene la vida. Sí. Es el pan. Ok. Es lo que O sea que la mesa sin el pan, ¿qué sería? nos- Una simple mesa, Simplemente. ¿cierto? Vacía, Entonces nosotros sin el pan, ¿qué seríamos? vacíos. Una simple- Un simplemente Camilo, un simplemente Samuel, un simplemente Alberto, una simplemente Paulina, y ya. Pero cuando se pone el pan sobre la mesa, ¿qué representa? No, sacerdocio. ¿Cómo? No, una persona nueva, un sacerdocio Una persona nueva. que es llena de la palabra, vivo. Una Porque persona- antes estábamos Cambiada, muertos. restaurada. Una restauración. Vimos en la menorá algo muy importante. ¿Qué representa la menorá? Luz. Luz, o sea, Yeshua, que transmite una luz. Nos convertimos en luz. Después nos convertimos en una mesa con la palabra de Dios. Porque es que Dios no nos trajo aquí solamente para ponernos un pan encima y ya. Es como si pusieran a nosotros con un poco de sabiduría y conocimiento y ya. Pero Dios, a través de Yeshua, que es la luz, ilumina el camino por el cual yo como mesa debo transitar con su palabra para entregar ese pan de vida a otros. ¿Lo pudimos entender? Por eso es que le digo, Dios está dándonos hoy algo como una indicación de qué es lo que debemos de hacer. Dios nos está diciendo, es la hora de que ustedes, como ya son una mesa y han recibido el pan, ¿ahora qué van a hacer? Pues transmitir ese pan, entregar ese pan, Pan. sentarnos, como estamos aquí, estamos sentados a la mesa. Estamos transmitiendo la sabiduría, la palabra de Dios. Por eso es que en medio de todos los afanes que habían en la semana, Dios nos dice, hoy los quiero quietos, los quiero en la mesa. Todos juntos, compartiendo para recibir de mi instrucción. ¿Por qué? Porque esto es lo que los hace a ustedes fuertes, para poder mantenerse durante otra semana. Pero si yo no estoy sentado en la mesa, ¿qué va a pasar? No como. Pues no como, ¿sí? No estoy recibiendo el alimento. Y si yo no transmito ese alimento, y si como y no transmito ese alimento, pues tampoco estoy haciendo nada, porque es una acción. El lugar santo es el retrato de Dios para nuestra alma, y en particular nuestra mente. El tabernáculo es dividido en 3 áreas que tipifican el espiritual, el espíritu, el alma y el cuerpo del Mesías.
y por supuesto nuestra naturaleza también. Cuando nuestro Creador ha purificado y limpiado nuestro corazón, entonces Él comienza su trabajo en nuestra mente, donde se libra la batalla más feroz que luchamos diariamente. Primero debemos ser reconciliados y redimidos por Él como sus hijos, antes que Él pueda trabajar en cambiar nuestra mente y eventualmente nuestra conducta. ¿Sí lo pudimos entender? O sea, primero tengo que entregar una acción mía, para que Él vea cuál es la intención de mi corazón, para que Él pueda empezar a trabajar en mi vida, en mi corazón. Por eso cuando nos acercamos a Dios, lo primero que nosotros tenemos es un arrepentimiento, una teshuvah. Hay un perdón de los pecados, para que Él pueda empezar ¿a qué? A operar en mi alma. Esto es precisamente lo que Shaul estaba hablando en Efesios 2. Amor, ¿me ayudas? Efesios 2, 8 al 10. Shaul estaba hablando a la iglesia de Éfeso, o a los Éfesos. ¿Qué le estaba diciendo? 2, 8, 10. Dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto, es un regalo de Yahweh. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Yahweh. Él nos creó de nuevo en Yeshua HaMashiach, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Ok. Entonces, ¿ahí qué le estaba diciendo? Dice en esta versión, por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Qué significa fe? Confianza, fidelidad, lealtad hacia Yahweh. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, es algo que Dios transformó en ti. ¿A través de qué? De una acción que tú hiciste con la fidelidad de la lealtad y la confianza hacia Dios. No por obras, o sea, no por las cosas que hacen físicamente, para que nadie se gloríe. Porque si no se dice, no, es que yo ya me creo más que Dios. Y en ese punto dice, es aquí donde la mayoría de los creyentes modernos se detienen de citar esto, porque somos hechura suya, creados en el Mesías, Yeshua, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ¿Dios qué hizo? Pues nos hizo algo nuevo, creó algo nuevo, modificó algo nuevo en cada uno de ustedes. Y nos convertimos en hechura suya, creados en el Mesías Yeshua para buenas obras. Ahora sí tienen sentido las obras. Ahora sí tiene sentido lo que tú estás haciendo. Porque reconociste el Mashiach, te transformó el Mashiach, y ahora sí el Mashiach te dice, ve y haces las obras que yo te envío a hacer. O sea que Dios tuvo que transformarnos para tenernos acá en este momento. Claro que sí. Pero ahora, ¿qué tenemos que hacer? Las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuál fue la obra que te mandó Dios a hacer acá? Compartir el pan, compartir la palabra. Compartir el pan. ¿Siendo diligentes o no siendo diligentes? ¿Será que Dios fue diligente con nosotros en el momento de reconstruir nuestras vidas? Sí. Y entonces, ¿por qué nosotros no somos diligentes cuando Dios nos envía a hacer algo? O nos ordena hacer algo. Entonces, esto quiere decir que primero viene lo creado en nosotros, que solo Dios lo puede hacer. Solo Dios puede transformar a cada uno de nosotros. Ahora, por nuestra fe, y digamos que con permiso, Él tiene con qué trabajar. O sea, si nosotros entregamos nuestra confianza a Él, o sea, quiere decir como que si nosotros, bueno, le voy a dar el permiso de que trabaje en mí. Eso quiere decir que por nuestra fe, yo le estoy diciendo a Dios,
accede a mi alma para que tú le empieces a transformar, para que Él empiece a trabajar. El alfarero necesita el barro para hacer una vasija. La penalidad del pecado ha sido pagada en el lugar santísimo. Y ahora Hashem, Yahweh, va a trabajar con el poder del pecado en el lugar santo. Sí, es que lo dejamos. O sea, que Él va a trabajar en nuestras vidas, sacándonos y desarraigándonos la parte pecaminosa, que es lo que contamina al ser humano. Lo que hablábamos el jueves. Ya no somos más hijos de la ira o hijos del diablo. Hasatán ha sido derrotado y el Mesías ha triunfado sobre él. Colosenses 2:15, ¿qué nos dice, Mafe? Colosenses 2:15. De esa manera desarmó a los gobernantes y las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en el madero. Ok. Entonces, ¿el Mesías ha triunfado sobre Hasatán? Claro que sí, ha triunfado sobre el pecado. Ahora, como Shaul, como Pablo el apóstol nos advierte una y otra vez, tenemos que trabajar con el mundo. ¿Dónde está el mundo? En mi cabeza. En su cabeza. Y en su cabezota. Porque de ahí era toda la contaminación que venía de ellos, está acá, en mi cabeza. Entonces por eso dice, ahora tienes que trabajar con el mundo, desarraigándote el mundo. Dice, ahora la batalla se ha mudado a la arena de la mente y necesitamos transformar nuestras mentes. Nuestro Padre nos ha dado su palabra para conseguir esto. Shemot 25:30 dice, Benatata al Hashelushel Leshen Paniim Lepanai Tamid. ¿Qué quiere decir esto? Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. ¿Qué quiere decir? Poner sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Vamos a poder entenderlo. La frase "y tú pondrás" viene en verdad de una palabra hebrea. Esta palabra viene de la raíz Natán. Natán, N-A-T-A-N, la cual significa dar o entregar. En este contexto, poner sobre es bien aplicable. Cualquier cosa que sea el pan de la proposición, Dios quiere que sea puesto delante de Él siempre. Y ahí entra la palabra tamid, T-A-M-I-Y-D, que significa continuamente. La palabra pan de la proposición Olehem Panim es literalmente el pan de su rostro o su presencia. Dios utiliza el pan para simbolizar o hablar de su presencia. La presencia de Dios es experimentada en obediencia a su palabra, lo cual Él es el mismo. Yeshua dijo en Mateo 4:4 que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca, ¿de quién? De Yahweh. La comparación es pan literal, el cual da vida al cuerpo, con el pan de Dios, el cual da vida al alma y al espíritu. Y Yeshua rápidamente verifica esto en su respuesta a Hasatán en el desierto. La presencia de Dios está en su palabra. ¿Qué entendimos de ahí?
¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí en ese momento? Que si nosotros tenemos el pan de vida, todo lo que sale de nuestra boca, ¿qué es? Vida. Ah, entonces ¿por qué todavía el pueblo sigue en rencillas, en discusiones, palabras necias? ¿No se supone que nosotros tenemos el pan de vida? Entonces de nuestra boca va a salir la palabra de Dios, que es la misma escritura. Vamos a seguir. Pero el pan de vida tiene que ir con la presencia. Exacto. Con la presencia del Eterno para que se convierta en vida, o sea, porque tenemos el conocimiento y la palabra, pero si no hay presencia, no... Aquí hay un punto que les estaba explicando anteriormente, y es de que la mesa de los panes, ¿en dónde estaba situada? En la derecha. En la derecha, pero estaba precisamente frente al arca. Lo único que lo separaba era lo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Eran unas cortinas, pero estaba de frente a la presencia de Dios. O sea, que nosotros como mesa tenemos el pan, debemos de buscar esa presencia de Dios para poder entregar ese pan. Yeshua debe ser conocido a través de la recepción y acción de su palabra. Si usted está buscando la presencia del Adón en su vida, trate de obedecer su palabra. ¿Qué nos dice Deuteronomio 30, 11, 14? El mandato que te entrego hoy no es demasiado difícil de entender ni está fuera de tu alcance. No está guardado en los cielos, tan distante para que tengas que preguntar, ¿quién subirá al cielo y lo bajará para que podamos oírlo y obedecer? Tampoco está guardado más allá del mar, tan lejos para que tengas que preguntar, ¿quién cruzará el mar y lo traerá para que podamos oírlo y obedecer? Por el contrario, el mensaje está muy al alcance de la mano, está en tus labios y en tu corazón para que puedas obedecerlo. Ok. ¿Qué nos dice entonces ahí el contexto de ese texto? Una elección. ¿Una qué, perdón? Elección. Una elección. Y le empieza diciendo, yo les he puesto un mandato que no es difícil de obedecer, o los mandamientos que él estableció no son difíciles de obedecer. No están lejos como para que digas que es que tiene que ir hasta allá o atravesar el mar para ir a traerlos. O no dice, no, es que está en el cielo y pues hasta allá no alcanzo a llegar. Sino, ¿dónde los ha puesto? En los labios. En su palabra que fue escrita en mi corazón. Entonces vamos a entender acá un poco más ese texto. Dice, muchas veces hemos sido testigos de gente buscando donde quiera a Yahweh, asistiendo a una campaña, encuentros tras otros, campañas tras campañas, buscándole a través de ciertos maestros o predicadores. Él está en esta ciudad o en esta otra, está aquí, está allá, pero la presencia de Dios se encuentra en el pan de vida, en su palabra. Yeshua dijo, mis palabras son espíritu y ellas son vida. Juan 6:63. Es la palabra de Dios la que nos transforma. Son sus instrucciones sustentadoras de vida que vienen de un creador omnisciente que nos mantiene sin mancha del mundo. Sus palabras están cerca en nuestros labios. Mafe, que dice 2 Corintios 6, 14 y 7:1. No se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? Y el 7:1 dice, queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad porque tememos a Yahweh.
Shaul nos dice en este capítulo, o Pablo nos dice en este capítulo, en el capítulo 7, versículo 1, cómo salir del medio de ellos. Lo hacemos cuando nos limpiamos nosotros mismos, carne y espíritu, perfeccionándonos en santidad. ¿Qué o quiénes determinan que es limpio y lo que no es limpio? Háganse esa pregunta. ¿Qué o quién determina lo que es santo y lo que no es santo? ¿Ustedes qué creen que quién determina eso? Los estándares de Yahweh estipulados en la palabra. Los estándares de Yahweh estipulados en la palabra. Por eso cuando leíamos esa palabra el día jueves, dice que los rollos van a ser abiertos. Y el libro de la vida suya también va a ser abierto, porque con el rollo van a ser juzgadas las acciones que están en el libro de su vida. O sea que lo único que puede juzgar es la Torá, la palabra de Yahweh. Solamente la palabra escrita de Dios lo puede hacer. Solamente su pan nos puede mostrar lo que es correcto o incorrecto, limpio o inmundo, justo o injusto. Vamos a ir al libro de Vayikra, Levítico, de manera que se pueda obtener más detalles con la relación al pan de su presencia. Vamos a leer Levítico. Amor, ¿me ayudas con Levítico 24, 5, 9? También deberás hornear 2 panes de harina selecta. Usarás 4 kilos para cada pan. Pon los panes delante del Eterno sobre la mesa de oro puro y colócalos en 2 hileras con 6 panes en cada hilera. Pon un poco de incienso puro cerca de cada hilera para que sirva como una ofrenda representativa, una ofrenda especial presentada al Eterno. Cada día de descanso colocarás este pan ante Yahweh como una ofrenda de parte de los israelitas. Es un requisito del pacto eterno. Los panes le pertenecerán a Aarón y a sus descendientes, quienes los comerán en un lugar sagrado, porque son sumamente santos. Los sacerdotes tendrán el derecho perpetuo de exigir esta porción de las ofrendas especiales presentadas al Eterno. ¿Hasta dónde? ¿Hasta los 8? Hasta el 9. 5, 9. ¿Listo? Entonces, ¿ahí qué nos lleva? ¿Qué está diciendo en Levítico? Instrucciones para hacer el pan. Las instrucciones para hacer el pan. ¿Cierto? Pero esto tiene una profundidad más grande. Dice, hay muchas cosas en este texto, pero vamos a confinar todo con lo que nosotros estamos estudiando. Y vamos a aplicarlo sobre las 12 tortas que habla ahí, o los 12 panes. El incienso y los sacerdotes comiendo el pan en el día de Shabbat. Primero, el pan es horneado en 12 barras de pan separadas. El verso 8 menciona que esto está conectado a los hijos de Israel, quienes están representados por las 12 tribus. Cada israelita está representando aquí todas las 12 tribus. Todas las 12 tribus son iguales en la creación de las 12 barras de pan. En el verso 7 se dice que pongan incienso en cada hilera como un memorial. La frase incienso puro es casi una redundancia. La palabra incienso es levonaj, L-O-B pequeña O-N-A-H, L-E-B-O-N-A-H, levonaj, que es familia de las palabras blanco o luna. La palabra sola indica pureza, como en el lino blanco que se les da a los santos de Yahweh. Esta palabra ocurre en Isaías 1.18. ¿Qué dice en Isaías 1.18, Camilo? ¿1:18? Sí. Venid luego, dice Yahweh, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Ok. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Listo. Por ejemplo, cuando se les dice a los santos de Dios que aunque sus pecados fueran como escarlata,
ellos serían blancos como la nieve. La palabra de Dios es purificada 7 veces según Mismor 12:6. ¿Qué dice Mismor 12:6, Mafe? Las promesas de Yahweh son puras, como la plata refinada en el horno, purificada 7 veces. Ok. Entonces dice que la palabra de Dios es purificada 7 veces. Dice, la santidad pura de Dios tiene que ser vista en su pueblo, quienes son testimonio y testigos de su pan de vida. ¿Es una gran responsabilidad? Claro que sí, es una gran responsabilidad porque nosotros estamos reflejando eso. Nosotros estamos reflejando la Escritura. Por eso se nos dio la oportunidad de poder estar acá y aprender más y ser reveladas cosas más profundas que las que de pronto otros no pueden conocer. Por eso es que esa responsabilidad en nosotros es mucho más grande que la de aquellos que están afuera. Porque al que más se le revela, más se le va a demandar y más se le va a exigir. Así como sucede con las fases de la luna y sus consistentes renovaciones, asimismo es el deseo de Yahweh de que renovemos y restauremos a su pueblo a la pureza y santidad. Es una vida pura y santa, rociada sobre la palabra de Dios, de la que verdaderamente experimenta la presencia de Dios. O sea, ¿qué significa el incienso? Lo que purifica, lo que limpia. Sí, lo que emblanquece. Se dice que sean un memorial de este pan dador de vida. La palabra memorial viene de la palabra sacar, Z-A-K-A-R, sacar. La palabra memorial viene de la palabra sacar. Es traducida muchas veces como recuerden. Pero no significa acordarse o traer algo a memoria. Tengan muy en cuenta esto, que no es como dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, sino que acá esta palabra recuerden no simplemente nos lleva a que llevemos a memoria algo que ya pasó. Vamos a entender qué significa. Dice, no significa acordarse o traer algo a memoria, sino más bien hablar o actuar en nombre de alguien o de algo. Cuando Dios nos dice recuerde, ¿a qué nos lleva? A hablar o actuar en nombre de alguien. A actuar en nombre de alguien o de algo. En este caso, a actuar en nombre de quién? De Yeshua, del Padre. ¿Cierto? Entonces recuerden, a eso es una acción. Pareciera que fuera pasado o pareciera que fuera un presente, pero en realidad significa una acción que tú tienes que hacer. Esto es lo que quiere decir cuando dicen las escrituras que Dios se acordó de Raquel o Dios se acordó de Noé. Quiere decir que Dios actuó o habló en nombre de Raquel o de Noé. Así es que el incienso o la pureza de la palabra de Dios tiene que actuar o hablar de su palabra continuamente. Sería un testigo de las palabras sostenedoras de vida de Yahweh. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Actuar y hablar de su palabra continuamente, porque tú eres un testigo. Tú te has convertido en un testigo de las palabras sostenedoras de vida de Yahweh. Los últimos 2 versos de este texto de Levíticos son instrucciones de Dios concerniente a la rotación y consumo de este pan por los sacerdotes. Las 12 barras de pan tenían que ser comidas en el Shabbat semanal y ser reemplazadas por nuevas para los próximos 7 días. Tenía que ser en el Shabbat que el pan fuera comido. ¿Qué estamos haciendo hoy? ¿Qué estamos haciendo hoy? Estamos comiendo del pan. Estamos comiendo ese pan que nos da vida. El pan comido por Aarón y sus hijos y los reemplazos de las barras de pan es una ilustración maravillosa del pueblo de Dios
reuniéndose para recibir sus palabras diarias sostenedoras de vida. En el capítulo 12 de Romanos, Pablo nos recuerda que no debemos ser conformados a este mundo, sino que tenemos que ser transformados por la renovación de nuestras mentes. Este es el propósito de lo que quiere enseñarnos el lugar santo y todos sus accesorios, al igual que a los israelitas de entonces. ¿Qué pudimos entender de hoy? ¿Qué pudimos entender de hoy? ¿Cuál fue la instrucción que tú recibiste hoy para tu vida? Camilo. ¿Cuál fue la instrucción que recibiste para tu vida? Bueno, pues de que pues, lo que entendía era que nosotros somos... Fuerte. Nosotros somos esa mesa, ¿sí? Sí mismo, que pues es recubierta y todo eso por la santidad del Padre cuando nos decidimos acercar a Él, ¿sí? Que en ese, cuando somos aún recubiertos y todo eso, pues ahí somos pues llenos también, pues, o sea, nuestros pensamientos son renovados, ¿sí? Y eso nos da esa facilidad para poder ser o cumplir con la misión, pues de la mesa, ¿sí? Que en este caso pues es de enviar o de sostener, pues digamos, la palabra, ¿sí? Y pues esa era la comparativa que también se hacía con el apóstol, ¿no? Que digamos, no, como su merced lo enseñaba, no es Pedro el apóstol, o sea, no es Camilo sino es Camilo el enviado, madre, ¿sí? Porque así es cuando somos recubiertos por Él, cuando la presencia del Padre está en nuestras vidas. Ahora respóndame la pregunta que le hice. Por eso que ahí entonces ahí nos lleva así, a que ahí... Para su vida. ¿Cómo queremos estar con Nos el lleva, Padre? no, me lleva. Bueno, me lleva a ver cómo quiero ser con el Padre, ¿sí? O que por decirlo así, qué utensilio, porque eso es un utensilio de honra, ¿sí? Qué utensilio, si uno es un utensilio honroso, ¿sí? Y aún pues de ahí verte también de que ahí uno debe tener esa palabra, o bueno, ¿sí? A la mesa sobre la mesa estaba el pan, y era una mesa importante. Si la mesa no tuviera el pan, hubiera sido una mesa normal. Entonces pues así mismo pues, sí, o sea, uno con la palabra, entonces uno está vivo. Y así mismo pues con la presencia del Padre uno puede llevar esa vida y ese pan a otras personas que lo necesiten también, así como nosotros lo necesitamos constantemente, ¿sí? Porque es lo que nos da vida, o lo que me da vida, ¿sí? También que algo muy importante, que lo que su merced explicaba, entonces pues yo lo entendí así, era que la mesa estaba a la derecha, ¿cierto? Dentro del lugar santísimo, del lugar santo, y pues estaba al frente del arca, ¿sí? Y pues eso significaba que nosotros debemos buscar constantemente la presencia del Padre, ¿sí? Pues para nosotros poder dar vida. Así mismo pues la menorá, pues así mismo la alumbraba uno, entonces pues para uno poder saber por dónde guiar, pues para poder pasar a la presencia del Padre, ¿sí? Pero todo, digamos, todo si uno entiende el poder confiar y el poder ser recubiertos de la presencia del Padre, ¿sí? Pues ahí también entendí algo, pero pues no sé si lo entendí mal. Cuando hablaba que lo del escudo, ¿sí? En las dos palabras, tanto en Salmos como en Reyes, que en Samuel, que era que la mesa estaba preparada y todo eso pues para poder recibir las instrucciones y todo eso, pero ahí también decía que recubierto los escudos, ¿sí? O sea, pues lo entendía por dos lados, ¿sí? Por la palabra, que pues porque la palabra es nuestro escudo, ¿sí? Y recubrirlo, me imagino, bueno, eso es lo que entendía, ¿no? Era, o sea, atesorarla, así como, o sea, como cuidarla, guardarla en nuestro corazón, ¿sí? Por un lado, pero por otro lado también lo entendía de los pensamientos, ¿sí? O sea, como que cubran los pensamientos, ¿sí? Bueno, era algo que, era lo que entendí en ese, pero lo que te digo, no sé si está bien.
pero eso, y digamos que está siempre ahí constantemente, es que no podíamos, bueno, no debo ser ni de dobles ánimos, ni estar en pensamientos diversos, ¿sí? De que ¿será que tú sí estás conmigo, Dios, o no? ¿Sí? Sí, o sea, así como el pueblo de Israel, sí, que cuando Josué también les explicaba de que no, ya dejen como de divagar en sus pensamientos y todo eso, ¿sí? Y sepan que pues Dios está con ustedes, ¿sí? Así mismo pues es porque digamos una persona tibia no solamente también es la que está hoy aquí y mañana allá, sino que la que aún en sus pensamientos aún hay esa divagación, ¿sí? Ok. ¿Qué más? ¿Qué recibió de parte del Eterno hoy para su vida? Bueno, yo literalmente aprendí muchas cosas, pero para mi vida, en lo personal, aprendí que para llegar a la presencia de nuestro amado Eterno, tengo que hacer un arrepentimiento de verdad, un arrepentimiento completo, para que Él obre en mi vida. Otra cosa que aprendí es que lo que yo aprendo, lo recibo de nuestro amado Eterno, lo debo compartir con otras personas. Ok. ¿Qué más? Que la palabra de Dios siempre tiene que estar en nuestro corazón, en nuestra mente, y que también tenemos que estar preparados, lo que dice en el artículo. Está uno, y que nos da también lo que decía anteriormente, la luz. Ok. ¿Quién más? Algo que ministró mucho mi corazón fue el texto de Mefiboset, porque cuando David quiere mostrar bondad, pues es por el amor que le tenía a Jonatán. Pero ver la condición de Mefiboset, cuando él dijo que era como un perro muerto, y era porque era lisiado de los pies, y ver que a pesar de su condición lo llamó a la misa. Y también ver de dónde venía, porque cuando le preguntó a Siba, le decía que venía de Lodebar, y Lodebar significa un lugar donde no hay vida. Dice que Lodebar significa un lugar donde no hay sueños, donde no hay esperanza, un lugar que no tiene paz, así lo encuentro. Entonces eso ministró mucho mi corazón, porque es ver que nosotros somos como ese Mefiboset. Pues así lo tomé para mí, para mi vida, o sea, saber que somos como un perro muerto delante del Eterno, y que la condición de uno es muy insignificante, y que el Padre lo llama a la mesa. Eso es un regalo muy hermoso, y por eso esa enseñanza ministró mucho mi corazón, porque así éramos nosotros. Y por eso cuando David lo llama y le pregunta y le dice, yo soy tu siervo, le dice hacia David, y David le dice, sigue, no tengas miedo. Entonces es ver que el Padre nos está haciendo esa invitación a su mesa, y a veces uno se queda mirándose como el lisiado, pero el Padre lo llama a uno para que cene uno con Él. Y en ese texto esa expresión lisiado de los pies la menciona 2 veces, y es para ver, así es la condición de nosotros sin Él. Pero aún así, y aún así del lugar donde uno venga, de un lugar sin esperanza, de cómo éramos antes, sin nuestra condición anterior, y que Él te diga, siéntate, y que va a ser para siempre, porque la palabra dijo que de ahí en adelante Él siempre comió en la mesa de Él. O sea, su condición no fue solamente por ese momento, dice que de ahí en adelante siempre estuvo con Él y su descendencia, y sus hijos, porque Mefiboset tenía un hijo. Entonces eso realmente me tocó mucho mi corazón, porque de verdad tenemos un privilegio muy grande, es un honor estar acá. Entonces es comprender que Él nos ama mucho, y que nosotros debemos corresponder a estar en esa mesa, a trabajar para que nadie quite nuestro lugar de la mesa, y permanecer ahí. Eso me ministró mucho, toda la enseñanza, pero ese punto de
de esa expresión de que somos como perros, y aún el de Marcos, cuando la mujer le decía, hasta los perros comen las migajas debajo de la mesa, y así somos. Pero por misericordia pues no estamos debajo de la mesa. Él ahora nos ha puesto en un lugar de honra y eso realmente, perdón que llore, pero eso ministra tanto mi ser porque su escritura es tan viva y a veces uno ve todo tan literal y entender que eso pasa de algo simbólico a algo que uno está viviendo ahorita y el poder estar acá es un regalo muy hermoso. Ok, gracias. ¿Qué más? ¿No? No, de verdad que lo que tú decías al principio, de que es una instrucción de parte del Eterno, yo pienso que el Padre es tan hermoso cada vez que dice Deuteronomio 6, y le repetirás, porque es necesario que el pueblo no se olvide por lo cual fue llamado y fue enviado, y aún también no se olvide de todas las bondades que ha recibido, como decía mi madre, de todo lo que nosotros éramos y ahora en qué posición nosotros estamos recibiendo las bondades y el pan hermoso del Eterno, porque lo que hoy estamos haciendo es alimentándonos, y eso cuando se hablaba con respecto de Levítico, en donde el Padre daba la instrucción de que los que permanecíamos en el Mishkan, o los que permanecen en el Mishkan, que somos nosotros como esos levitas que velan y que cuidan y que sirven en el templo, debían comer ese alimento, ¿sí? Ese alimento que da vida, también para poder aún volverlo a preparar, para poder entregar un nuevo pan, ¿sí? Y es lo que el Padre nos manda a hacer a todos nosotros. Por eso es que algo que nos está enseñando, y es su escritura tan profunda y tan hermosa, porque hay muchos que alimentar, ¿sí? Hay muchos afuera donde estos niños, por ejemplo, estaban recibiendo un alimento, y yo ahorita los miraba y decía, son pequeños, pero en su espíritu están recibiendo muchas cosas que no entienden. Si de pronto ellos van a salir, bueno, fuimos, no entienden muchas cosas, pero para eso estamos nosotros, para enseñarles. Y ellos hoy se alimentaron, su espíritu y su alma se alimentó, que aunque ellos no lo puedan comprender, su alma gime, y su alma gime ese alimento hermoso que vuelvo y reitero, de pronto ellos no conocen, pero su alma sí los necesitaba, y no es casualidad que ellos estén acá, y es una alegría ver cuando otros se alimentan, pero es triste cuando otros se alimentan y no lo valoran, y no lo ven, porque es como el niño o el hijo que está acostumbrado a que su papá le dé todo, ¿sí? Y se vuelve una persona de que no valora nada. Y por eso los textos cuando ya tú estás en otra posición, cuando tú ves que no tengo que comer y que es una necesidad física, literalmente físicamente nosotros necesitamos un alimento. Si usted no se alimenta hoy, se descompensa físicamente. Si usted no desayuna, si usted no almuerza, si usted no come, se va a descompensar, y si pasan años, días, se va a descompensar. Entonces es como cuando usted tanto que corre por un alimento físico, porque no corre por un alimento espiritual, que es mucho más enriquecedor. O sea, ¿qué pasaría si nosotros no tuviéramos el Shabbat para eso? No tuviéramos nosotros el Shabbat para alimentarnos. Y por eso decía, siempre todos, o sea, la instrucción era que los que hacen parte del Mishkan, que es este lugar, tienen que alimentarse y volver a renovar ese pan para volverse nuevamente a alimentar, porque el pueblo en la semana lo necesita, ¿sí? Y nosotros para eso estamos hoy acá, para poder entender de que me llené, escribí, cerré, y esto queda empolvado y cerrado en la semana, y eso no puede ser así, sino que ese alimento tiene que quedar, como lo decía la escritura, en la mente y en el corazón, porque hay muchos, como ahorita el Padre lo trae aquí en memoria con los niños, hay otras personas que tienen hambre y sed. Y les cuento ayer algo muy especial, que cuando yo venía a Bogotá en el bus, se sentó una señora a mi lado, y entonces
el padre me inquietaba que le hablara, pero yo como que me resistía, como que, bueno, esperemos a ver y yo cómo le entro, ¿sí? Y ella me habló y empecé yo a hablar y yo le dije, ¿usted es cristiana? Le dije, no. Le dije, ¿yo cómo le digo? Le dije, si yo le digo pueblo de Israel, me dice que soy judía y yo no soy judía. Entonces yo le dije, yo guardo el día de Shabbat, el día de sábado, pero no somos adventistas. Y se volteó y me dijo, me dijo, háblame más de eso. Como esa necesidad, su alma de decir, lo encontré, esa necesidad en el alma de ella de decir, hace mucho tiempo yo escuché de eso y necesito que ahora tú que estás acá me digas la verdad de eso. Y algo que le quedó marcado en el corazón a ella y me decía, o sea que el pueblo de Israel que habla la escritura, o sea, el pueblo de Israel que dice que va a venir eso por un solo pueblo, no solamente son los judíos que están allá, sino somos todos o son todos los que fueron dispersados en las naciones. Y para eso a ella le quedó tan marcado en su corazón. Y yo decía, ¿qué pasaría si yo no me alimentara ni de su presencia ni de su palabra en la semana? ¿Yo qué le hubiera entregado a esa señora? ¿Yo qué le hubiera dado a ella que le hubiera marcado en lo profundo, que le hubiera saciado la necesidad de ella? Lo que pasó en ese momento fue saciarle con lo que el Padre me ha entregado a mí, que es el pan de vida, que es su palabra, que es su presencia, que es su entrega. ¿Qué pasaría si yo no lo hubiera tenido? Pues ella se hubiera ido tal cual y hubiera pasado un bus normal y hubiera pasado un día normal. Y cuando yo me bajé, ella me dijo, yo te voy a llamar, ¿sí? Y yo te voy a llamar porque ella quiso más de eso. Entonces, hay necesidad, sí, pero es que se coge el pan que recibimos y se cierra. Y ya, y usted se alimentó y salió de aquí gordo, espiritualmente. Y afuera, como estos niños, jóvenes, familias, personas. Entonces, de verdad que es algo para que realmente, como el Padre lo decía, ¿qué va a hacer usted? Ya se le entregó el pan, ya se lo comió y todito. Y entonces, ¿ahora qué va a hacer? Sí, pero que no quede en un concepto, sino que quede como en el verbo que mi esposo hablaba al principio, que era una acción que debemos nosotros hacer. Entonces, de verdad que eso me ministraba. Yo pienso que mi esposo me miró cuando yo miraba a los niños y en mi humanidad yo decía, pero Padre, de pronto ellos se cansan, no comprenden. Pero el Padre me decía, tú no veas lo físico, ve lo espiritual, porque ellos sí están recibiendo. Y me acordaba cuando el pastor predicaba y ponía a todos los niños también y adolescentes. Y yo decía, bueno, estos adolescentes, ¿será que sí entienden? Y sí entienden. Y ahorita vemos la recompensa de adolescentes que, habiendo entendido de la edad de ellos, 10, 11 añitos, estando en la escritura, estando en el Shabbat, recibiendo, de pronto no entendiendo muchas cosas, sí quedó marcado. Y en unos años, con todo mi corazón lo creo, de que esos niños que hoy están recibiendo, a futuro van a ser los que vayan y alimenten a otros. Y yo lo creo con todo mi corazón. Entonces, de verdad que eso me ministra al Padre.